Adelante. Buenos días a todos. Bueno, nos encontramos en Valencia, en las oficinas de Aitana. Mi nombre es Julián Ochoa y soy el responsable de preventa para España en Ritsoft. Ritsoft es una compañía sueca que trabaja en España desde hace más de 15 años y bueno, tenemos una alianza con Aitana, lo que nos ayuda a poder realizar estos webinars conjuntos y que nos ayudan a poder llegar a más gente y poder mostrar nuestros productos de una manera más sencilla a través de esta plataforma web. En primer lugar, vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una solución para captura en principio de facturas, luego explicaremos cómo vamos a poder también capturar otro tipo de documentos. En principio vamos a hablar en esta demostración de cómo capturar facturas. Ritsoft tiene mucha experiencia en este campo, en este área, ya que llevamos más de 15 años con una herramienta de captura de facturas, pero esta herramienta tiene la peculiaridad, es un nuevo producto que hemos lanzado al mercado, y la peculiaridad que tiene es que es totalmente online. Se encuentra totalmente en la nube, no requiere ningún tipo de instalación, como vamos a explicar ahora, y es realmente sencillo para los usuarios. Vamos a explicar un poco cómo funciona y todas las posibilidades que nos va a brindar la aplicación. En primer lugar, ¿por qué surge Ritsoft Online? Y pues básicamente es porque nuestros clientes nos lo estaban pidiendo. Actualmente hay muchas plataformas ya en la nube, bases de datos, sistemas financieros, y los requerimientos del mercado nos obligaron a lanzar esta aplicación que pudiera dar a nuestros clientes la posibilidad de unir toda la captura de documentos con una posterior gestión documental, o incluso, como vamos a ver aquí, vamos a poder conectar con los aplicativos financieros para poder chequear incluso pedidos, etcétera. Lo veremos más adelante. ¿Ventajas que nos supone todo este tipo de aplicaciones? Bueno, pues son bastante claras. No necesitamos ningún tipo de infraestructura como se requiere habitualmente en la instalación de las aplicaciones convencionales. No tenemos los gastos también habituales de consultoría, consultores desplazados en nuestras oficinas, instalando software permanentemente, etcétera. Lógicamente, no vamos a necesitar un mantenimiento ni un soporte de nuestra aplicación, ya que Ritsoft se va a hacer cargo de todo este tipo de mantenimientos, últimas versiones, parches, etcétera. Se va a hacer todo de manera automática en la nube. Lógicamente, también vamos a poder ofrecer a través de nuestros partners, en este caso Aitana, cómo poder incluso validar los documentos desde nuestro propio partner. No tener incluso la necesidad de validar los documentos, ya que será este partner el que pueda realizar estas tareas. Esto, lógicamente, es opcional y forma parte de los servicios que se ofrecen. Y lo más importante, podemos conectarnos con cualquier entorno dentro de la nube. Veremos ahora también algún ejemplo, pero podremos conectarnos con SharePoint, con cualquier base de datos publicada en la web, etcétera. Beneficios, bueno, un poco lo que hemos comentado. Siempre será la última tecnología la que esté disponible en nuestro aplicativo. Podremos utilizar cualquier escáner que tengamos en nuestras instalaciones, en la oficina, ya que no necesitaremos ningún tipo de escáner específico para poder conectar con la aplicación. También, como hemos comentado, ninguna infraestructura especial de sistemas, etcétera. No necesitaremos tampoco un administrador que esté permanentemente chequeando servicios o bases de datos, etcétera. Proyectos más sencillos, muy rápidos y todo en la nube, como hemos comentado. La opción de que un tercero sea el que realice la verificación de los datos y, muy importante, la conexión totalmente segura. Trabajamos en un entorno Microsoft, Windows Azure, y es totalmente testado y seguro. ¿Cómo vamos a poder introducir los documentos en el sistema? Pues vamos a tener diferentes vías.
La primera de ellas es cargar las imágenes, de una manera también veremos muy sencilla, a través de una carga masiva, configuraremos ciertas rutas, etcétera, para que el sistema pueda cargar los documentos de manera automática. La segunda, podremos configurar diferentes cuentas de correo de manera automática, pues en base a diferentes criterios, por ejemplo, en base a una sociedad compradora o en base a un usuario, como queramos configurarlo. De manera que enviando los documentos directamente a esta cuenta de correo electrónico, directamente subirán al aplicativo web sin tener que realizar ninguna tarea adicional. La tercera vía es muy sencilla, es a través de una simple conexión a Internet. Entraremos en una página web y desde esa página web podremos hacer un upload, una carga de los documentos en el sistema para poder posteriormente procesarlos. Y por último, lógicamente, el sistema nos brinda la posibilidad de programar lo que nosotros necesitemos. Si queremos conectar directamente con una base de datos, si queremos conectar con un fax, con lo que nosotros necesitemos, vamos a poder conectarnos de manera automática también. Bueno, no vamos a extendernos mucho más con la presentación. Yo creo que lo más sencillo va a ser verlo y bueno, simplemente explicar, sube, baja la información de la red, pero yo creo que lo más sencillo va a ser ver el aplicativo de una manera rápida. Como comentábamos, únicamente deberemos acceder a una página web. En este caso es un entorno de demo de Ritsoft, pero en caso del cliente se personalizará este nombre con el entorno. Por ejemplo, sería aitana.ritsofonline.com. Lógicamente, todas estas palabras que aparecen en Ritsoft Online, estos colores, de acuerdo, todo el tema del fondo de pantalla se puede personalizar con los colores de cada uno de los clientes. Podría aparecer en rojo y con el nombre que nosotros necesitáramos. Y posteriormente únicamente tendremos que introducir un usuario. Estos usuarios podrán ser de diferentes tipos y podremos asignarles diferentes permisos. Podremos tener usuarios de administración, usuarios únicamente para poder procesar facturas, usuarios de workflow. Veremos cómo el sistema también incluye un workflow de aprobación de facturas. Podremos definir estos usuarios en base a nuestros requerimientos. Antes hablábamos de diferentes maneras de poder enviar documentos al sistema y vamos a empezar por el primero de ellos, que es subir documentos. Únicamente tendremos que, a través de esta pantalla muy sencilla, hacer una búsqueda dentro de nuestro equipo. Podremos predeterminar ciertas carpetas y en caso de que fuera necesario, y podremos cargar los documentos que en ella tengamos. Por ejemplo, vamos a cargar un documento y el sistema de manera automática nos va a hacer una pequeña imagen de cómo sería el documento. Incluso si clicamos sobre ella, podríamos hacerla más grande, más pequeña y poder chequear que la información sea correcta, que la imagen es correcta, que no nos hemos equivocado, etcétera. En este caso, lógicamente, hemos capturado solo una, pero podríamos capturar todos los documentos que necesitáramos. 3, 10, 20, 200, los que necesitáramos. El sistema, además, nos va a brindar la posibilidad de seleccionar un comprador u otro. En caso de muchas compañías, existe más de una sociedad compradora y, lógicamente, deberemos asignar esas facturas a la sociedad compradora adecuada. En este caso, seleccionaremos una cualquiera y también nos va a brindar la posibilidad de seleccionar más de un tipo documental. Esto es lo que comentaba antes, que la aplicación está en origen diseñada para poder procesar facturas, pero podremos procesar otros tipos documentales, por ejemplo, albaranes o pedidos. Son documentos con una estructura similar a los de la factura. Siempre tenemos un proveedor o tenemos un cliente en caso de los pedidos, pero bueno, es información que el sistema va a poder capturar y vamos a poder recuperar para poder procesar los documentos. Lógicamente, los campos de extracción son diferentes en cada uno de los tipos documentales, por eso el sistema nos da la posibilidad de seleccionar diferentes tipos documentales. En este caso solo tengo configurado uno, que es el de facturas, pero podríamos configurar más de uno. Bueno, pues tan sencillo como cargar un documento e iniciar el proceso. El sistema ya habrá subido el documento y estará listo para procesar.
Vamos a ver la segunda forma que tenemos de enviar documentos, que es a través de una cuenta de correo electrónico. Configuraremos ciertas direcciones, como he comentado antes, para que los documentos puedan ser asignados automáticamente, por ejemplo, a una sociedad. En este caso también las direcciones podremos configurarlas. En este caso, como veis, es Rich of Spain, etcétera. Pero podríamos configurar una con cada nombre de sociedad, de manera que al proporcionar estas direcciones incluso a nuestros proveedores, los documentos irían directamente al sistema. Vamos a seleccionar un documento cualquiera de los que tenemos aquí, de las facturas. Seleccionamos, por ejemplo, este. Y lo adjuntamos a nuestro correo. Y enviaríamos nuestro correo. Ya tendríamos dos documentos en el sistema. Y existiría una tercera vía, que en este caso no podemos enseñar porque funciona a través de un servicio, pero es muy sencillo. Podremos configurar ciertas carpetas de manera estándar para que un servicio web automáticamente las suba a la nube. Por ejemplo, tenemos una multifunción en nuestra oficina y procesamos 100, 200, 500 documentos con nuestra multifunción. Esas multifunciones son programables, podemos asignarles automáticamente una ruta y ese servicio lo que va a hacer es ir a esa ruta de manera automática a buscar esos 500 documentos y subirlos directamente al sistema. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a verificar los datos que tenemos y efectivamente ya tenemos dos facturas en el sistema. Vemos que con la hora actual, en primer lugar, nos dice el sistema que fue subida por un usuario, en este caso el usuario que se logó en el sistema, en este caso soy yo, Julián Ochoa, y con el documento que enviamos por correo electrónico, también con la hora actual, bueno, un minuto más tarde, nos va a decir que este documento entró en el sistema a través de una cuenta concreta de correo electrónico, lo que nos va a permitir tener una trazabilidad total de cada uno de los documentos. Luego tenemos diferentes pestañas de administración que podremos asignar permisos a los usuarios para que puedan verlas o no, en el que en este caso el estado que tienen es validación pendiente. Pero bueno, puede haber diferentes estados, los documentos pueden pasar por diferentes pasos y el sistema nos lo va a decir en todo momento. ¿De acuerdo? Incluso vamos a poder tener una pestaña desde la que poder eliminar los documentos, etcétera. También asignable a los usuarios ciertos permisos o no. En este caso estamos en verificación de documentos, ¿de acuerdo? Tenemos una pestaña que voy a ir adelantando un poco lo que significa para que luego tenga más sentido, que es aprobar, ¿de acuerdo? Podemos establecer ciertas reglas sobre los documentos para poder establecer un workflow de aprobación de facturas. En este caso no tenemos ninguna factura pendiente de aprobación, lógico porque aún no se ha aprobado ninguna factura, pero vamos a ir viendo cómo en base a los diferentes pasos que vayamos recorriendo van a ir moviéndose los documentos a la pestaña del workflow de aprobación. Vemos cómo este usuario, que es Julián Ochoa, va a ser el primer usuario de aprobación del siguiente documento. Podremos establecer ciertas reglas pues en base a los importes, en base a fechas de vencimiento, en base a un proveedor concreto, por ejemplo, para poder chequear estos workflows. Bueno, pues iniciaríamos y ya desde esta pestaña vamos a tener la posibilidad de visualizar el documento. Vamos a minimizar de momento las líneas de detalle para poder ver los campos de cabecera. Bueno, pues siempre recordar que estamos en la nube y cómo vamos a poder visualizar los documentos. En primer lugar, ¿qué podemos ver? En un lado vemos la factura, que podremos hacer más grande, más pequeña, podremos recorrerla, navegar sobre el documento y vemos como en el otro lado tendremos los campos que el sistema ha extraído de ese dato. Perdonad por el correo, pero lo tengo que tener abierto para el tema de los workflows porque nos van a llegar alertas. ¿Vale? Bueno, pues en el momento que nosotros nos posicionamos sobre cada uno de los campos, el sistema nos va a ir diciendo de qué área del documento lo ha capturado. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más pequeño para que lo veáis mejor.
según nos posicionamos, el sistema nos va diciendo de qué área del documento ha detectado los valores. ¿Cómo puede capturar los valores? ¿Cómo es posible que el sistema de manera automática sepa dónde está un total de factura, una base imponible, un número de factura? Bueno, es muy sencillo. El sistema utiliza palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, todos los documentos estructurados o semiestructurados, como son las facturas, contienen un cierto número de palabras que son muy similares en todas ellas. Por ejemplo, para asignar el número de factura, siempre aparecerá número de factura, factura num, num factura, fac num, etc. Todos estos títulos, o al menos los más habituales, nosotros los precargamos en nuestro sistema. Lo mismo para el número de factura que para el total factura. Pues total documento, total factura, factura total, todo ese tipo de palabras clave, el sistema las tiene precargadas y en el momento que hace el OCR, que es la lectura de ese documento para poder extraer la información, va a buscar esas palabras clave. En el momento que encuentra una palabra clave que él crea que puede ser válida para ese campo, nos la va a proponer. Por ejemplo, cuando encuentra en este caso la cadena número de factura, le ha asignado el valor más cercano que cumple con la especificación que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, para un número de factura nunca pondrá un campo de importe, o para el total factura nunca podrá capturar este valor porque no tiene un formato de importe. ¿De acuerdo? El sistema encuentra palabras clave y asigna los valores más cercanos que cumplen con la especificación. Vemos como igual con la base, o en este caso la cuota de IVA, o los totales. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más cosas puede hacer el sistema? Vemos cómo, de manera automática, también nos ha detectado el proveedor del documento. ¿Cómo puede detectar el proveedor del documento? Pues porque nosotros hacemos en nuestro sistema una carga del maestro de proveedores de los clientes. ¿Por qué hacemos esto? Esto nos permite dos cosas. La primera, que nunca podamos aprobar una factura cuyo proveedor no está en el maestro del cliente. ¿De acuerdo? Para que no pueda pasar nunca al sistema financiero una factura de un proveedor que a lo mejor aún no ha sido cargado. Y la segunda, nos permite crear plantillas. ¿Vamos a tener que crear nosotros una plantilla? No. El sistema, de manera automática, la primera vez que procesemos un documento de un proveedor concreto que tengamos en el sistema, de hecho, siempre vamos a tener acceso, en este caso tiene seleccionado ya uno, siempre vamos a tener acceso al maestro de proveedores. Como veis, tenemos un montón de proveedores cargados, es un entorno de demo, no hay el mismo número, lógicamente, que hay en un cliente, pero bueno, tenemos 15 proveedores o 20 proveedores cargados en el sistema y en el momento que aprobemos una factura asociada a un proveedor, el sistema va a generar internamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada, una plantilla. Esta plantilla va a contener toda la información de los campos y de todos los valores que nosotros hayamos capturado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros capturamos, o el sistema ha capturado este valor, pero nosotros estimamos que no es el correcto, que no es necesario, vamos a tener siempre la posibilidad de recuadrar el área correcta del documento. En este caso nos dirá que no es válido, lógicamente, al capturar nosotros el nuevo valor, ya no cuadra la factura. Vamos a decirle que no, y vamos a capturar de nuevo el área correcta. Lo más importante de todo esto es que el sistema va a aprender dónde está este campo para siempre. Es decir, la siguiente factura que procesemos de este mismo proveedor irá a capturar el dato en el área que nosotros le especificamos, no en el área que erróneamente pudo capturar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también el sistema tiene la posibilidad de capturar estructuras de líneas. También en base a, vamos a hacer un poco más pequeño, en base a ciertas palabras clave que ha encontrado, que también son siempre las mismas a nivel de línea, descripción, código, cantidad, precio unitario, precios totales, descuentos, etcétera. Podemos capturar estructuras de tabla. Además, exactamente igual que en cabecera, cuando nos posicionamos sobre cada uno de los campos, nos va a especificar el área del documento de donde obtuvo la información. Y también, muy importante a nivel de línea, porque muchas veces estas líneas tenemos que cotejarlas posteriormente contra un pedido, lo más importante también, podemos hacer validaciones. Tenemos forzado error este documento, lógicamente no cuadra,
y nos dice, cuidado, la suma de estas líneas no cuadra. Chequéalo. Aún así, nos va a decir que si queremos omitirlo, podremos hacerlo. Otra posibilidad que tenemos es introducir datos manualmente. Siempre tendremos la posibilidad. Y el sistema nos lo transformará al entorno que nosotros tengamos en nuestro ERP. Por ejemplo, si tenemos fechas al final, el año al final, pues lo pondrá al final. Podremos transformarlo para que el año aparezca al principio de la cadena. Todo esto como nosotros necesitemos. Bueno, es muy sencillo, como podéis ver, no tiene ningún secreto y además hacemos otra validación adicional. En muchos ERPs es necesario que el número de pedido aparezca a nivel de línea. No en todos, no siempre es así, pero en muchos es necesario. Cuando este número de pedido no aparece en el documento a nivel de línea, porque todo el documento, toda la factura va asociada a un único número de pedido, hacemos un mapeo automático de ese número de pedido a todas las posiciones que haya capturado el sistema. De manera que vamos a proporcionar al ERP el pedido asociado a cada uno de los registros que tenemos que cotejar posteriormente contra el pedido. Bueno, vamos a probar el documento y vamos a ver ya qué tenemos. Hemos procesado uno, vemos que tenemos un documento y en este caso vemos cómo tenemos un documento que tiene algo pendiente, ¿de acuerdo? Aún está registrando el documento en el sistema, pero tenemos otro documento que tenemos que validar. Vemos que nos ha llegado un email. En este caso es un email que queríamos recibir. Es un email que nos está diciendo, en este caso a nivel administrador, que ha salido un documento de Resource Online. Ahora va a llegar otro documento. Bueno, vamos a ir viendo lo que contiene, porque contiene un PDF y un XML. ¿De acuerdo? Este XML va a contener toda la información del documento. Luego explicaremos en detalle lo que es. Y este sería el correo que recibiría el usuario para cada uno de las configuraciones que nosotros podríamos definir. En este caso nos está diciendo al usuario Julián Ochoa que hemos recibido una nueva factura para su aprobación. Nos va a especificar quién es el proveedor, el importe de ese documento y si hubiéramos querido también nos podría proporcionar la fecha de vencimiento. Sí, todo esto es totalmente configurable y en este caso yo lo tengo en inglés, pero todos estos textos son configurables. Podríamos poner, estimado Ramón, ha recibido un documento porque me da la gana, ¿vale? Podríamos configurar todos estos textos en el idioma que quisiéramos. Además, proporciona siempre el link para poder acceder a la aplicación. Vamos a volver porque ahora si refrescamos, veremos cómo este documento ya ha cambiado de registro, ahora está en un estado de aprobación. Para no tener que cambiar muchas veces de usuario, he configurado como primer usuario de aprobación este mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos cómo tenemos dos pestañas. Una que nos va a permitir verificar documentos y otra que nos va a permitir aprobarlos. Lógicamente este usuario podrá tener permiso para una, para otra o para las dos. Bueno, podremos entrar, a ver, pues nos hemos recibido un documento que tendremos que aprobar. Somos un responsable de compras, por ejemplo, y hemos recibido nuestro documento y alguien nos dice que tendremos que aprobar este documento. Pues hemos recibido este documento que contiene cierta información. Lógicamente, en primer lugar, información de la factura, totales, importes, etcétera. Además, si queremos que ese usuario tenga permisos para hacerlo, podremos permitirle modificar los datos de la factura. Algo está erróneo o, por ejemplo, muchas veces no viene el número de pedido y hay que ponerlo manualmente porque lo sabemos internamente o por el motivo que sea y ya podemos asociarlo aquí. Bueno, pues todos estos datos podremos asignarle permisos al usuario para que los modifique o no. En este caso, este usuario tiene permiso para modificar. Además, podremos escribir comentarios. Por ejemplo, en este caso vamos a poner Aitana Webinar. Este no lo queríamos recibir. Bueno, pues tendríamos ya nuestro comentario, podríamos añadirlo
podremos también añadirle números de cuenta, podremos también precargar en nuestro sistema las cuentas de contables o centros de coste, números de proyecto, etcétera. Incluso podremos, esto requeriría de un pequeño desarrollo y de ciertos permisos a nuestra aplicación, podremos conectar directamente con los aplicativos del cliente para obtener esta información de sus bases de datos. Esto siempre que quiera el cliente, si no, a través de ficheros intermedios o de bases de datos intermedias, podremos cargar toda la información de manera que podremos asignar a cada una de las líneas, podremos crear más líneas si queremos, podremos asignarle diferentes centros, diferentes proyectos, lo que necesitemos. Podemos borrar líneas, crear líneas, etcétera. Bueno, vamos a probar este documento y estaría aprobado. En este caso he configurado un segundo usuario para que veáis cómo se puede acceder de cualquier plataforma. Y este usuario es una cuenta, un usuario que he creado de Gmail, que es Spain Research Online, y vemos cómo nos acaba de llegar otro correo. Somos un segundo usuario, un segundo paso del workflow. Con lo cual, en este caso, entraríamos, nos ha llegado un correo similar, en este caso el usuario es otro, es aprobador 2, y hemos recibido una factura. Vamos a poder verla, en este caso sí nos vamos a cerrar la sesión y vamos a iniciar la sesión con este segundo usuario que habíamos configurado en nuestro workflow. Pues en este caso el usuario se llama aprobador 2. Establecemos la contraseña. Recordáis que teníamos una factura pendiente de verificar aún, pero este usuario no tiene permiso para verla. ¿De acuerdo? Hemos asignado diferentes permisos, de manera que no tiene permiso para verificar, pero sí tiene permiso para aprobar. De manera que cuando seleccionemos este documento y entremos en él, vamos a tener diferentes opciones. Lógicamente, si recordamos, ya habíamos asignado, por ejemplo, una cuenta y un centro de coste para este documento. Este usuario no tiene permiso para modificar los importes, recordáis que el otro sí lo tenía. Y además vamos a tener la posibilidad de chequear todos los pasos por los que ha pasado el documento. Entró el usuario Julián Ochoa, creó el documento, se realizó la extracción de los datos, alguien lo aprobó, en este caso fue este mismo usuario, Julián Ochoa, se arrancó un workflow, se envió a una persona, en este caso a Julián Ochoa, que lo aprobó y lo volvió a enviar a este segundo aprobador. Además, vamos a tener siempre en la parte inferior la información de los dos aprobadores que tenía este workflow configurado. Si tuviéramos 7, serían 7. Podremos combinar diferentes workflows por usuario, por importe, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo todo lo complejo que necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, muy sencillo. Podremos hacer más cosas, podremos rechazar el documento. En este caso este usuario no tiene permisos, pero podríamos reenviar de manera automática un documento a otro usuario del workflow. Ahora con el segundo documento podremos verlo. Vamos a cerrar de nuevo la sesión y vamos a entrar de nuevo con el usuario que tiene permisos de verificación. Bueno, tendríamos otro documento, exactamente igual que el anterior, podríamos chequearlo, ¿de acuerdo? Ha salido de nuevo el documento, como administrador me ha vuelto a llegar un email, ¿de acuerdo? Bueno, vemos cómo ha capturado todos los valores, son todos correctos, con lo cual no tendríamos que hacer ningún nada. En este caso, ¿qué nos dice? Que no cuadra el documento. Lo tengo forzado a error. ¿De acuerdo? Con lo cual podríamos validar hacer ciertas validaciones. Bueno. ¿Qué más podremos hacer también? Podremos dibujar las líneas en caso de que no las tengamos definidas. Por ejemplo,
tenemos un botón aquí, que es dibujar, que nos va a permitir de una manera muy sencilla, además nos va a mostrar en todo momento una ayuda para poder realizar todas estas tareas, nos lo va a explicar, y únicamente tendríamos que ir recuadrando los valores. Pues precio unitario, precios totales, y en este caso un código de las unidades, en este caso creo que también tenemos. Bueno, y el sistema lo que intentará hacer será capturar todas las estructuras exactamente igual que la que nosotros hemos definido. Va a buscar dentro del documento, vuelve a hacer un OCR completo sobre todo el documento y en este caso nos va a mostrar las dos líneas que cumplen con la especificación que nosotros habíamos dibujado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a intentar aprobar el documento para ver el workflow y ver cómo podemos redistribuir esos documentos de manera manual también. No, en este caso este documento no cumplía los criterios de importe, con lo cual no se ha lanzado el workflow. Vale. Bueno, podríamos subir más documentos. Esto mismo nos obliga a seleccionar una sociedad y a iniciarlo. Tarda unos segundos, tarda aproximadamente unos 10 segundos por documento que entra en el sistema. Desde que nosotros lo introducimos en el sistema hasta que está listo para poder chequearlo, tarda unos 8 o 10 segundos, que es realmente muy poco, teniendo en cuenta que es una plataforma en la nube y que no tiene ningún servidor físico que vamos a tener que procesar. Vamos a ver el documento, podemos hacer también ciertas búsquedas dentro del sistema en base a estados para que nos muestre únicamente los documentos con ciertos estados y vemos cómo el sistema ya ha entrado. Tenemos la validación pendiente, tenemos el documento ya listo para verificar, lo vamos a probar de manera automática, muy rápido. Para poder ver lo que queríamos enseñar del workflow. Veremos cómo ha vuelto a cambiar el documento y como enseguida lo tendremos listo para procesar. Hemos recibido nuestro correo con la información del documento y enseguida ya tendremos nuestro documento para probar y podremos visualizarlo. Y este usuario que sí tiene permisos, esto es lo que quería enseñar antes, nos va a permitir crear un mensaje cualquiera y reenrutar el documento de manera automática a cualquier usuario del workflow. Esto es muy útil porque hay veces que recibimos un documento que no queremos lanzar a un workflow o la persona que está en ese paso del workflow no tiene suficientes permisos para aprobar ciertos documentos o hemos establecido una regla de si, por ejemplo, un documento el importe es mayor a 1.000 euros, pues debe ir a otra persona o el motivo que sea, podremos seleccionarlo de manera automática para que vaya a un usuario u otro del workflow. ¿De acuerdo? Bueno, como comentábamos antes, podemos poner un comentario también y a la siguiente persona del workflow le llegará también ese comentario, pues si tuviera que chequear alguna información. Vamos a ver si nos llega el segundo documento. Ya lo tenemos, con lo cual ya podremos logarnos con el otro usuario. Y veremos cómo en nuestra pestaña incluso hemos podido agregar ciertos comentarios que van a formar parte ya siempre de ese documento. Incluso cuando enviemos esos datos a cualquier sistema, va a ser una información que siempre vamos a tener disponible para poder chequear. Con respecto a la salida, a nivel de procesamiento de datos, esto sería todo. Ahora abriremos un turno de preguntas.
Es muy sencillo para el usuario, ya lo habéis visto, no tiene ninguna dificultad. Y a nivel de qué podemos hacer con los datos en la salida, pues tendremos diferentes opciones. La primera de ellas, pues podremos generar ciertas carpetas en nuestro equipo para que de manera automática, en base a las sociedades, el sistema creará por cada sociedad una carpeta de manera automática, nos generará un fichero de imagen, podremos configurar qué tipo de fichero, habitualmente lo que más nos piden es un fichero en formato PDF y un fichero con la información contenida en el documento, todos los datos de la factura, los importes, el proveedor, etcétera. Bueno, si abrimos cualquiera de estos PDF, es una factura, pero en el lugar del formato que hemos obtenido en el escaneo, el sistema lo transforma automáticamente a un formato PDF. Si queremos otro formato, lo podremos hacer. Esta sería una de las opciones. La otra opción es conectar con cualquier servicio web de cualquier cliente y a partir de ahí hacer con la información lo que el cliente nos pida. Somos muy flexibles y podremos realizar prácticamente cualquier cosa. Bueno, ya sabéis que en informática se puede hacer casi todo. Y por mi parte, esto es todo. Ahora abriremos un turno de preguntas por si alguien tuviera alguna cuestión. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, ha surgido la pregunta aquí de si necesitamos algún escáner específico para realizar estas tareas. No. Como he contado antes, podemos utilizar cualquier escáner, lo único que sí requerimos es un mínimo de calidad. Hay una calidad mínima, que son 300 puntos por pulgada, que es algo más que estándar, y es la mínima calidad que nosotros requerimos para poder procesar los documentos. Lógicamente, la extracción de los datos de una imagen será mejor cuanto mejor sea el documento. Es el único requisito que nosotros ponemos. Sí, se licencia en base al número de documentos que vayamos a procesar cada año. De facturas. Sí, podríamos proceder, preguntan si es para facturas de proveedores. En principio sí, pero como he comentado antes, podremos procesar cualquier tipo de documento. No tiene mucho sentido procesar las facturas que nosotros hemos creado, pero también en algunos casos lo hemos hecho porque nos lo han pedido. Es un tercero el que hace esas facturas y la empresa quiere chequear esos datos. También lo hemos hecho. Sí. Nosotros... Sí, me comentan cómo podemos controlar las fechas, si tenemos algún control de fechas. Bueno, supongo que esto va sobre todo orientada, esta pregunta va orientada a las fechas de vencimiento. Nosotros podremos extraer, en primer lugar, toda la información, incluida la fecha de vencimiento, como hemos visto en el documento. Podremos conectar, si fuera necesario, lógicamente esto sería un desarrollo, pero podemos conectar contra los datos de ese proveedor y ver las fechas de vencimiento que tiene asignadas ese proveedor. Y podremos lanzar ciertas alertas o ciertos mensajes en caso de que se haya sobrepasado. Incluso en el workflow, uno de los parámetros que nos permite configurar es si se ha sobrepasado la fecha de vencimiento. Sí, podemos. La pregunta que también me lanzan desde aquí es si podemos procesar facturas en diferentes idiomas. Sí, podemos procesar facturas, me parece que hasta en 17 y 18 idiomas, me parece. No sé si hay alguna pregunta más desde la gente que está conectada a través de la web. De momento no hacen ninguna pregunta, pero animamos a la gente que está online que haga preguntas. Normalmente en el RP el flujo de compra suele ser, se hace un pedido al proveedor y se solicita una confirmación de pedido, luego entra la mercancía, se hacen albaranes contra esos pedidos y luego cuando llegan las facturas se marcan los albaranes que contienen las facturas y se pasan los datos distintos. ¿Cómo se contempla ese flujo aquí?
de pedido, confirmación, albarán, factura. Vale. Nosotros desde aquí, la herramienta es una herramienta de captura en principio. En principio es una herramienta de captura que nos va a facilitar toda la introducción manual, vamos a tener mucho mejor localizado todo el flujo y podemos conectarnos con cualquier sistema financiero para hacer estas validaciones. Tenemos conectores certificados con algunos de los ERPs más importantes en España, como puede ser SAP, Navision, Oracle, ¿de acuerdo? Para los que no tenemos certificación, podemos hacer todo tipo de validaciones, como he comentado antes, contra las tablas, por ejemplo. Cuando procesamos este documento, podremos consultar una tabla para ver si ese pedido, por ejemplo, ha entrado, o si tenemos un albarán de entrega de los productos, en caso de que fueran productos, de esos datos. Pero la aplicación en sí misma es una herramienta de captura. Luego podemos hacer todas las validaciones que estimemos necesarias para poder mejorar el proceso. Tengo una pregunta que me hacen online, si me dejas te la hago. Sí. Mira, me dicen, ¿este programa está preparado para escanear pedidos, escanear albaranes y cotejarlos con los pedidos y por último escanear facturas y cotejar con los albaranes? Bueno, básicamente es la misma pregunta que nos han hecho, pero sí, podemos, o bien, como he comentado, escanear la factura y cotejarlo contra otros datos que hemos recibido, pero incluso podríamos escanear todo lo que hubiéramos recibido. Podríamos tener 3 tipologías documentales que fuéramos a procesar las 3 y luego incluso hacer diferentes validaciones en el sistema del cliente o contra una base de datos o contra lo que necesitáramos. Recuerdo a la gente que está online que pueden hacer preguntas a través del mismo sistema. Hay una manera de hacer questions a través del chat y que yo la leeré a la persona que está haciendo la presentación. El archivo de documentos, es decir, legalmente tú tienes que archivar las facturas de proveedores en este sistema. ¿Y el archivo legal puede sustituir o puedes hacer alguna? Esto es una plataforma de captura, como hemos comentado. Nosotros en Ritsoft, sí, perdón, me lanzaban lo siento, me lanzaban una pregunta aquí, si tenemos alguna posibilidad de realizar un repositorio con estas imágenes, dado que, como todos sabemos, tenemos que guardar nuestras facturas durante 5 años y bueno, si disponemos de algún repositorio o de alguna solución para esto. Sí, disponemos de una solución, pero está basada en la digitalización. Como seguramente casi todos sabéis, hace 4 o 5 años surgió una nueva normativa que se llamaba digitalización certificada, que lo que decía, resumiéndola mucho, es que si escaneábamos los documentos con un software homologado y firmábamos esos documentos con una firma digital, podríamos destruir el documento físico. Nosotros esa solución la tenemos, ¿de acuerdo? Variaría un poco lo que hemos dicho antes de que no hacía falta un escáner específico, etcétera, ya que en este caso, al tratarse de una normativa de la agencia tributaria, cualquier software, para que sea válido para poder procesar documentos, debe haber sufrido, porque en realidad es sufrido, una homologación. Y esta homologación es bastante cerrada, como todo lo que... Cada vez que hablamos de algo de administración pública es muy cerrado, con lo cual, ¿qué nos exige? Lo podemos incluso ver. ¿Qué nos va a exigir? Nos va a exigir que tengamos un módulo de escaneo certificado, con lo cual ya no podríamos escanear con cualquier multifunción, por ejemplo. Únicamente deberíamos escanear los documentos a través de un módulo de Ritsoft. ¿Por qué? Porque Ritsoft ha sido homologado por la agencia tributaria para poder escanear documentos. Siempre digo lo mismo. Escanear documentos y firmarlos es muy sencillo. Podemos meternos en Google, descargarnos una herramienta para firmar documentos. Es muy sencillo, pero no es legal. Para que un proceso sea legal tiene que haber sido homologado por la agencia tributaria, como ha sido el nuestro. En este caso, ¿qué haríamos? Escanearíamos los documentos, también es muy sencillo, es un módulo específico para escaneo de documentos y únicamente tendríamos que arrancar un proceso. ¿Qué haría el sistema en este momento? Buscar en el equipo todas las firmas que estuvieran instaladas, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que dice la normativa
es que para poder escanear documentos y que sea legal, la firma debe estar instalada en el equipo donde estemos escaneando. Es otra de las normativas, no voy a entrar en si es lógico o no, la normativa dice eso. ¿Qué nos va a permitir? Seleccionar una o varias firmas. ¿Por qué varias firmas? Porque puede darse el caso de que en una misma sociedad, de que en una misma compañía haya varias sociedades, ¿de acuerdo? Y que cada sociedad quiera firmar sus propios documentos. Es verdad que lo más habitual es que todas las sociedades den permiso a una única firma para poder procesar todos los documentos, ¿vale? ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, pues seleccionaríamos una firma y procesaríamos documentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tenemos documentos en esa carpeta que tengo preconfigurada o vamos a tener que introducir documentos nuevos. Creo que vamos a tener que introducir los documentos de nuevo. No estaba preparado para enseñar esto, con lo cual... Bueno. Ahora que tenemos documentos, el sistema empieza a importarlos y es parecido a lo que hemos visto online. Una importación, solo que en este caso estaríamos conectados a un escáner. Habríamos introducido nuestros documentos en un escáner y los estaríamos procesando. En paralelo, el sistema lo que va a hacer va a ser firmarlos. Vamos a enseñar también cómo podríamos verlo. Bueno, la ley dice también que tenemos que generar unas carpetas. De hecho, el sistema nos lo acaba de generar ahora mismo, ¿de acuerdo? Con los documentos, ya ha terminado. Como información adicional nos va a decir cuántos documentos hemos firmado y si han sido firmados correctamente o no, porque chequeamos la integridad de la firma, ¿vale? Es una firma como la que usáis para cualquier cosa, para pedir subvenciones o para firmar cualquier cosa, ¿vale? Y el sistema lo que genera son un cierto número de PDFs firmados, en este caso los que corresponden con esta hora, y no es más que un PDF como cualquiera con el que trabajamos cualquier día, pero con una peculiaridad. Este documento ha sido firmado electrónicamente, lleva una firma insertada que le está dando cierta validez legal. Digo cierta validez legal porque en este momento todavía no podemos destruir el papel. ¿Qué va a contener la información de la firma? Bueno, lo más importante, y ante una hipotética inspección que recemos todos no sufrir, que el documento no se ha modificado, ¿vale? Lo más importante y lo primero que chequearía un inspector es que el documento no se modificó desde que fue escaneado. El propio Adobe incorpora una herramienta que va a detectar esto. Si yo abro este documento con Photoshop y lo modifico, inmediatamente va a aparecer una aspa roja que va a decir que ese documento ha sido modificado. Y lo segundo que chequearía el inspector es que fue firmado con un software homologado. Hay una lista de software homologado, no somos los únicos, pero debe ser un software homologado, ¿de acuerdo? Y en resumen sería esto, un PDF firmado. Luego, con toda la información que nosotros hubiéramos recuperado desde Ritsoft Online, con toda la información de la factura, todos estos datos, los enviaríamos a un fichero y en este caso sí deberíamos, no es que pudiéramos, es que sí deberíamos proporcionarle a la agencia tributaria una forma de poder visualizar todos estos documentos. A ver, vamos a verlo. Porque este visor es muy sencillo, pero es un visor que nos exige la agencia tributaria. Es un visor que va a incluir toda la información de todos los documentos que nosotros hayamos procesado. Es decir, aunque luego con la información que hubiéramos querido recuperar y enviar a nuestro sistema financiero desde Ritsoft Online, si quisiéramos destruir nuestros documentos en papel, tendríamos que introducir también esos metadatos en este visor. ¿Por qué? Porque unimos los metadatos con el PDF que habíamos obtenido al firmar. Bueno, ya teníamos todos nuestros registros. Sería un visor muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con este visor, aunque sea muy sencillo? Que le da validez legal a la destrucción de los documentos, ¿vale? Cuando nosotros accedemos a cada uno de estos registros, a lo que accedemos es al mismo PDF que nosotros habíamos visto. Esto es del cliente. Eso es del cliente. Este visor se
Efectivamente, nosotros podríamos generar una doble salida, por un lado al sistema financiero y por otro lado generar un fichero con unas características determinadas para que fuera importado en este visor. Y esto le daría validez a la destrucción del papel. Esos documentos que hemos escaneado, hemos generado un PDF, nosotros lo hemos visto de una manera muy sencilla, pero lógicamente tiene unos requisitos de seguridad y de encriptaciones, etcétera, y podríamos hacerlo. Podríamos destruir el documento y accederíamos exactamente igual a un PDF. En este caso fue un PDF que fue firmado el año pasado, como podemos ver aquí. Pero bueno, lo tenemos almacenado en nuestro visor, etcétera. La ley, con respecto a la digitalización certificada, la ley dice otra cosa, dice más cosas. Dice que tenemos que hacer cierres en el visor coincidiendo con los cierres que hagamos en la empresa. Nuestro cierre trimestral, semestral, como queramos. Hay que hacer unos cierres aquí. Es muy sencillo. Seleccionaríamos un periodo, en este caso es el periodo actual, que nosotros le llamamos al corriente, le llamamos actual, y lo cerraríamos. El sistema buscaría de nuevo las firmas en el sistema, seleccionaríamos un rango de documentos, de fechas, y no habría más que cerrarlo, y lo que haríamos sería generar un periodo como este. Bueno, estoy conectado vía web ahora. Vale. En realidad, no, en realidad, claro, lo que nosotros hacemos aquí, habitualmente, estamos yendo bastante más allá de lo que pensaba, lo que nosotros solemos hacer es, podemos hacer dos cosas. Una, o bien la información que hemos recuperado desde la plataforma, lo que veíamos aquí, estos datos que hemos capturado, enviarlos directamente y cotejarlos con el visor, cotejarlos con el PDF, nosotros lo unimos con el PDF y tenemos esa información. Pero lo que solemos hacer habitualmente es que una vez que el cliente ha contabilizado los documentos, nos envíe un fichero para unirlo al PDF. ¿Qué conseguimos con esto? Tener siempre lo mismo en el visor que en nuestro sistema financiero. Y esto generalmente a los financieros gusta bastante, ¿vale? Que la información sea la misma. A nivel legal, nuestro registro con nuestro PDF es correcto, pero ¿qué pasa? Que muchas veces podemos eliminar documentos. Hay documentos, puede haber facturas duplicadas. Puede que alguien nos haya enviado una factura por error, aunque sea proveedor nuestro, ¿de acuerdo? Si un 10% de los documentos que hemos enviado a nuestro sistema financiero finalmente no van a ser contabilizados, nuestra opinión, y generalmente están de acuerdo los financieros con nosotros, es que aquí, en el visor, debe estar la misma información. Con lo cual, se resuelve un poco la pregunta que me hacían de si hacemos validaciones contra los IVAs, etcétera, y lo más coherente es tener aquí únicamente la información de los documentos que han sido realmente contabilizados. Y a la hora de cerrar un periodo, pues seleccionamos un certificado, un rango de fechas con una sociedad, y vamos a buscar dónde podemos tener información. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, en este periodo, por ejemplo, tendríamos 26 documentos y correspondería a septiembre de 2010. Es un ejemplo, lógicamente. Seleccionaríamos nuestra firma correspondiente y cerraríamos el periodo. No lo voy a cerrar porque me quedo sin demo. Pero bueno, para que lo veáis, puedo abrir un periodo cerrado que lo único que hace es, pues, en un rango de fechas, seleccionar una cantidad de registros y nos lo va a mostrar en pantalla ante una hipotética inspección. Tenemos clientes que ya han recibido inspecciones a través del visor y no han tenido ningún problema. Les han pedido sus documentos, sus periodos o un documento concreto, lo han mostrado y ya está. Han revisado lógicamente la homologación y ya está, nada más. No hay ningún problema legal con respecto a Hacienda. Yo tengo aquí 3 preguntas online, cuando puedas. Sí. Mira, empiezo por la primera. Sonia nos está preguntando que si el programa es de captura de documentos, después cuando contabilicemos la factura en nuestro sistema, leerá todo lo que hemos capturado. Bueno, quiero pensar que lo que nos están preguntando es si va a poder ver en su sistema financiero toda la información que nosotros hemos extraído. Y, lógicamente, hay que realizar ciertas configuraciones porque, al final, en cualquier sistema financiero
accede a ciertas bases de datos a por la información. Lo que nosotros podemos hacer es depositar la información en las tablas o bases de datos que el cliente nos indique para que luego desde su sistema financiero pueda acceder directamente a esa información. Hago otra. Pepe Bosca nos está preguntando si se podría usar el programa pero alojarlo en un servidor propio en vez de en la nube. Esta plataforma que es en la nube concretamente, no. Disponemos de un software que es similar y se instala en los equipos del cliente. Pero la solución que estamos viendo hoy precisamente es en la nube. Existe, sí. Lógicamente tenemos la misma solución en on-site, pero la solución de hoy no. Otra solución exactamente igual, sí. ¿De acuerdo? Hoy intentamos mostrar las ventajas para algunos clientes de una plataforma en la nube, pero lógicamente disponemos de esta aplicación desde hace más de 10 años o 15 años, creo, para poder instalarla en las instalaciones del cliente, sus propios servidores, etcétera. Tengo otra tercera. Antonio Vera nos pregunta que si los documentos escaneados pueden referenciarse con una referencia de otro sistema, por ejemplo, el número de documento de Navision. ¿Perdón, el número? Número de documento de Navision. El número de documento de Navision. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando estemos en nuestra pantalla de verificación, podríamos acceder a Navision y si el cliente quisiera asignarle un número a través de ciertas validaciones que tendríamos que programar o ciertas reglas. Desde el principio, cuando nosotros escaneamos el documento, aún yo entiendo que no tenemos ninguna referencia de Navision. Tengo otra pregunta más. En el momento que nosotros generamos... Dime, sí, perdona. En el momento que nosotros generamos desde el escáner una imagen, ese documento aún no ha ido al sistema, a Navision, con lo cual no podemos tener asignado ningún número. Otra cosa es que quieran hacer alguna previsualización desde Navision, nos quieran generar posteriormente las imágenes con ciertos valores asociados y nosotros importarlo en nuestro sistema. Podríamos ver cómo hacerlo, seguramente podríamos hacerlo. Pero desde el principio, en el momento que nosotros procesamos la imagen por primera vez, no tenemos ningún tipo de referencia del RP. Bueno, Antonio Vera preguntaba si a posteriori, entiendo que ya queda contestado. Antonio Jiménez nos hace otra pregunta, dice que si se puede realizar una consulta filtro en pantalla de todas aquellas facturas de proveedor por número de proyecto que hayamos asignado. Desde el visor, bueno, desde aquí desde el visor son los campos que nos exige la agencia tributaria, ¿vale? No hay más campos. Desde aquí yo creo que no podemos hacer ese filtro por proveedor. Podemos hacer filtro por estado, perdón, por proveedor sí, pero por código de proyecto yo diría que no. No de manera estándar, desde luego. Habría que ver si podríamos hacerlo a través de un desarrollo. Pero para poder asignar nosotros un número de proyecto, el documento ya debe estar en el workflow. ¿De acuerdo? Podríamos verlo. Tendría que chequearlo. Vamos a verlo, a ver qué nos ofrece de manera estándar el sistema. No, de manera estándar, para hacer las búsquedas nos permite el nombre del documento, el flujo dentro del que está, o un aprobador, número de documento o de proveedor. Por proveedor sí podríamos hacer búsquedas, lógicamente no teníamos ninguno por la B, pero podríamos hacer las búsquedas de manera estándar por estos datos. Podríamos ver si podríamos modificar esta pantalla, pero lógicamente solo podríamos hacerlo desde la pestaña de aprobaciones, desde aprobaciones de workflow, porque no tenemos ese dato hasta que no entramos en el workflow. Resumiendo, entiendo que sería crear una nueva columna que fuera código de proyecto. No creo que fuera muy complicado, pero habría que hacerlo ya que no es estándar. Sería sencillo, probablemente. Vale. Por mi parte, de momento, veo que no hay ninguna pregunta más. Tengo otra más, sí. Mira. Sonia Bazán nos está preguntando, una vez capturado el documento, se guarda en carpetas por empresa proveedor. ¿Cómo podemos enlazar luego ese número de factura de proveedor con el número de factura de Navision cuando se contabiliza?
A ver, cuando nosotros procesamos esta información, como he comentado, esto es únicamente una de las formas que nosotros tenemos de poder exportar los documentos. Pero cuando nosotros hacemos una exportación directa, por ejemplo, o una integración directamente con una Navision o con cualquier otro sistema, nosotros enviamos automáticamente el link a la imagen. Con lo cual, siempre va a tener desde Navision la ruta al documento de manera automática. No va a tener que linkarlo de ninguna otra manera, ya que es una información que nosotros proporcionamos. Por ejemplo, esto que voy a mostrar es un fichero bastante ilegible, es un fichero en formato XML, pero bueno, va a servir para ver todo lo que nosotros enviamos luego a los sistemas. Enviamos cierta información y de manera automática internamente tenemos la ruta donde están los documentos y el nombre de la imagen. De manera que cuando nosotros enviamos ese dato al sistema financiero ya tenemos la ruta a la imagen, con lo cual eso ya desde el sistema de administración de Navision se puede especificar una ruta para hacer un link y poder mostrar la imagen desde Navision. No van a tener que hacer ningún desarrollo, ni ningún link extraño, ni cómo obtener esta imagen desde ningún sitio, ya que vamos a proporcionar directamente la ruta al documento. Perfecto, gracias. Sí, me preguntan desde aquí si estas carpetas son totalmente configurables y sí, efectivamente nosotros tenemos un pequeño modulito desde el que configuramos todas las rutas y podremos depositar todos estos XMLs y estos PDF en una ubicación determinada, lógicamente en local, ya en casa del cliente, para que en caso de que la integración la quiera hacer el cliente, que en muchas ocasiones es así, puede importar el documento y la ruta de la imagen asociada. Para facilitar esta tarea, el PDF y el XML lo nombramos igual, para que sea más sencillo luego hacer la unión de los dos ficheros. Pues si no hay más preguntas, únicamente nos queda agradecer la presencia en este evento conjunto entre Aitana y Ritsoft y esperamos poder tener la oportunidad de enseñaros más productos y enseñaros más demostraciones. Y por supuesto, si necesitáis más información, podéis poneros en contacto con José Ponce, jose.ponce@aitana.com. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.